yo sí tengo pensado y tengo listo el primer proyecto el primer proyecto de ley de llegar a ser congresista. A mí me encantaría que el primer proyecto, además, presentado en mesa de partes, el 0001 de 2021, con la nueva legislatura, sea el proyecto que reconoce, ¿sí? Y que además protege a las familias vulnerables, ¿sí? Y además yo creo que aquí Susana va a tener muchas coincidencias conmigo, porque en el Perú existe este gran grupo de peruanos que son las familias vulnerables. ¿Quiénes son una familia vulnerable? La familia vulnerable es aquella que tiene en su seno, primero, una persona con discapacidad, porque, ¿sabes? El discapacitado no está solo, está en un núcleo familiar y sacarlo adelante implica el esfuerzo de todos los miembros de la familia. Entonces, es una familia vulnerable la persona que que tienen un discapacitado en su seno. Es familia vulnerable aquel que tiene un adulto mayor o un enfermo crónico en su seno, ¿sí? Está clarísimo que aquellas personas que, por ejemplo, tienen a una persona con diabetes, que es una enfermedad crónica, o una persona con cáncer, o que tienen que cuidar, ¿sí?, de un adulto mayor, que es una obligación generacional que nos va a tocar a todos, tienen que tener cierta protección. Y en tercer lugar, es el tema de las familias que tienen 3 hijos o más, ¿no? Que se conoce universalmente como las familias numerosas, son familias vulnerables. En el Perú, según el censo del 2017, cerca de 4 millones de mujeres tienen 3 hijos o más. Y las familias vulnerables son las familias que más capital humano sí proporcionan a la sociedad. Entonces, necesitan un reconocimiento y una protección. En qué implica esa protección? Implica que para ellas exista como unidad familiar, por ejemplo, descuentes en el transporte público. No es lo mismo llevar a un hijo tuyo, solo a uno, en un bus al colegio, que tener que ir con 5 hijos y que los 5 niños tengan que pagar el mismo pasaje. Deberían tener un descuento por familia vulnerable. No es lo mismo que vaya una persona con discapacidad a todos sus chequeos médicos, sus terapias, ¿no? Cuando a veces no pueden valerse por sí mismas y siempre van con un acompañante. Y este acompañante que va en todos los viajes no tiene ese descuento en el transporte público y deberían tenerlo, porque el impacto para la familia es mucho mayor. Entonces, también tendrían que ver dentro de este proyecto de ley, por ejemplo, considero que las escuelas públicas y privadas, las universidades privadas, tienen que tener políticas internas en el que sus pensiones ameriten un descuento a aquellos estudiantes que provienen de familias vulnerables. Yo ese proyecto de ley lo tengo listo